Hola, hola, hola. Bienvenido una vez más a tu programa radial Despierta el Yo Ganador. El día de hoy tenemos a un invitado especial que nos acompaña de México. Pero antes, recuerda, como todos los lunes, ponerle papa al caldo porque estamos iniciando la semana y necesitamos arrancar con mucha buena vibra y bastante energía. Vamos a darle entonces así los agradecimientos a nuestros patrocinantes porque sin ellos no tendríamos este espacio. Tecnología CIMA 24, tubrújulafinanciera.com, Editorial Poeta, Racket Center, Librería Aero Lector y Maratón Táchira 42K. El día de hoy hablaremos con un corredor que se atrevió a realizar el Six Major, los 6 maratones más grandes. Él nos acompaña desde México. Y antes de presentarlos, quiero también agradecer. Inicio del corte programado para publicidad. Yacht Center, 40 años en la Marina Deportiva de Venezuela para la compra de su barco nuevo o usado. La más amplia gama de productos, repuestos y tecnología de punta para navegación. Yacht Center, representante exclusivo para Venezuela de Hatteras, Prestige, Meridian y Cabo. Yacht Center, para disfrutar el mundo del mar. Posada Amada Mía, en Tucacas, Morrocoy, Estado Falcón. Disfrute las mejores playas y luego descanse en nuestras cómodas habitaciones con baño privado, aire acondicionado y TV cable. Tenemos estacionamiento propio y un área social al aire libre con parrillera. Estamos a 7 minutos del Parque Nacional Morrocoy y muy cerca del área comercial. Síganos en Instagram y Facebook, @Posada Amada Mía. Ahí podrá chequear los testimonios de nuestros huéspedes asiduos, los cuales son nuestra mejor recomendación. Posada Amada Mía, su mejor opción en Tucacas, con ambiente familiar y atendida por sus propios dueños. Reservaciones al 0412-272-3838. Posada Amada Mía, la delicia de las posadas en Tucacas, Estado Falcón. Fin del corte programado para publicidad. Somos salud. Somos deporte. Somos fitness. Somos belleza. Somos motivación. Somos TNO Radio, la primera radio online de Venezuela. Hola, hola, bienvenidos una vez más a tu espacio radial Despierta el Yo Ganador. Como te dije, el día de hoy nos acompaña Edgar Merino, mejor conocido en las redes sociales como Cory Dory. Edgar es, además de corredor, es un ser humano que se encarga de inspirar a otros para ayudarlos y estimularlos a correr. Él gusta de que las personas definitivamente se pongan unos tenis y salgan allí a ganar energía y a resolver sus problemas sobre el asfalto. Edgar se define a sí mismo como un soñador, un aventurero, gusta de escribir, inspirar personas, pero voy a parar de describir a Edgar porque quiero que ustedes lo conozcan y que él mismo nos cuente su experiencia con este tema de hoy del Six Majors. Para quienes se están conectando y no saben qué es un Six Marathon Majors, son los 6 maratones más grandes del mundo para la gente aficionada de esta comunidad que son corredores, runners. Entonces, ya estamos con Edgar. Edgar está allí, nos está escuchando. Edgar, ¿cómo estás? Desde México. Edgar, adelante, Edgar, los micrófonos son tuyos. Gracias, Roy. Encantado de estar con todo tu público que te ve, que te escucha. Pues yo encantado de compartir experiencias de estos Six Star
majors, desde acá, desde Guadalajara, México. Como bien lo dices, ha sido una aventura impresionante que nunca creí, o más bien nunca me imaginé cuando me puse por primera vez los tenis, que iba a llegar a recorrer esas 6 grandes ciudades, esos 4 países, esos 3 continentes. Y ha sido una de las cosas, no solamente deportivamente hablando, sino también en mi vida personal, que me han detonado en más transformaciones, en más aventuras, en más anécdotas. Y debo de confesar que cada vez que estoy un poco triste, sobre todo en estos momentos que estamos viviendo toda la humanidad, miro mi pared donde están esas 6 grandes medallas, más la 7ª, que es la Six Stars Medal. Me da un empuje de energía tremendo, no solamente por ver ahí pues unos pedazos de fierro, ¿no? Eso es eso. Lo que hay detrás de estos, las historias, los viajes, los aeropuertos, el correr, el conocer. Híjole, ha sido un montón de cosas que no caben en mi corazón y me alientan a seguir adelante cuando estoy abajo. Así es, Edgar. Sabes que dices que cuando miras ese montón de fierros te da mucha fuerza, ¿no? Yo suelo decir, Edgar, que no son medallas, ni siquiera dorsales, ¿no? Porque también coleccionamos los dorsales. No son medallas ni dorsales. Para mí son 3D. Yo cuando veo eso me recuerdo a mí mismo las 3 grandes D en mi vida. Disciplina, porque es lo que hay allí. Si no hay disciplina, no logras o no hubieras logrado eso que tú lograste, Edgar. Claro. Disciplina, determinación, porque fuiste disciplinado, pero tuviste que poner mucha determinación para poder cumplir. Y ahorita justamente vamos a hablar de eso, de todos esos tropiezos que tuviste, pero con determinación y con disciplina lo pudiste superar. Pero lo más importante, deseo, Edgar, deseo. Ese deseo es esa flama que llevamos internamente y la mantenemos viva, la alimentamos con esos pensamientos positivos de cruzar esa meta. Y de eso quiero que nos cuentes. Cuéntanos, Edgar. 6 majors se dice fácil, pero sabemos que no es fácil porque muchas personas quieren hacerlo y todavía no lo han logrado. Cuéntanos un poco los tropiezos, cómo fueron los inicios, cuándo tomaste la decisión, cómo fue. Es correcto. Bueno, todo inicia cuando me pongo un par de tenis hace 10 años, producto de una depresión, de un impulso emocional que me estaba destruyendo, que me estaba llevando al alcoholismo, a las fiestas, al desenfreno. Y de ahí se detona empezar a correr. Y bueno, empecé como todos, iniciamos con muchas dudas, con muchos cuestionamientos, con lesiones por no usar los aditamentos, los equipos adecuados, pero con el tiempo, bueno, fui conquistando carreras cortas, después fui al medio maratón, después se dio el maratón en mi ciudad natal, Guadalajara, en México, y ya después del tercer maratón, pues empezaba a escuchar esta marca o este reto que significaba los 6 majors. Y todo, sin lugar a dudas, empieza a detonarse con una llamada cuando llego a casa de una tía, hermana de mi madre. Esta tía tiene hijos radicando y trabajando desde hace muchos años en la ciudad de Chicago, en Estados Unidos. Okay. Y entonces el primo pide que me lo pasen por teléfono. Eran tiempos donde todavía no existía WhatsApp ni los teléfonos inteligentes, era el teléfono convencional. Y bueno, el primo me saluda y me dice que cuando quiero ir a la ciudad de Chicago a correr este gran maratón. A mí, la verdad, todavía yo no tenía esta conceptualización de qué me estaba hablando. Y yo dije, no, ¿qué es eso? ¿Que un maratón en Chicago? Sí, vente, acá tienes casa, te movemos. La verdad, yo nunca había salido más allá de un vuelo de 1 hora en mi país. El ir a Estados Unidos como mexicano representaba tramitar el pasaporte, pagarlo y obviamente pagar la visa estadounidense. Y claro, esto pues, para mí era un detenimiento mental, porque ya sabes, empiezas a decirte 1000 cosas, no puedes. Y bueno, tramité todo esto, se fue dando. Me inscribí al maratón de Chicago, ya después de que me metí a internet a saber bien, empaparme de qué estábamos hablando. Y recuerdo que cuando me acepta el maratón de Chicago en su lotería, yo también compro un buen deal de avión de la ciudad de Guadalajara directo a Chicago redondo, muy buen precio. Y acá la anécdota es que yo todavía no tenía la visa norteamericana. Entonces, como lo que dices, el deseo, era tanto mi deseo y ya me veía ahí, ya había ahora sí ya empapado de lo que significaba la ciudad de Chicago y el maratón, que cuando llegué a solicitar ya la entrevista en la embajada, en el consulado que está en Guadalajara, era tanto mi deseo, mi necesidad de ir sí o sí, que toda la entrevista con el personal del consulado
se fue dando a consecuencia del maratón, cuánto corría, a dónde iba, qué es el maratón, y se sorprendió mucho la chica que estaba en ese momento, y recuerdo que esas palabras mágicas, con el acento obviamente de un norteamericano hablando en español, señor García Merino, el gobierno de los Estados Unidos le dan su visa por 10 años, que lo disfrute su maratón. Bueno, yo obviamente contuve todo el gritar, saltar dentro del consulado, pero cuando salí de lloré, la verdad lloré, y ahí técnicamente empieza toda la aventura, porque fue un viaje, emprenderlo, e ir por primera vez fuera de mi país a Estados Unidos. O sea, se dieron muchas cosas en ese viaje. Yo lo disfruté al máximo, conocer pues este gran país, sabemos lo que significa con estos maratones, y de ahí empezó toda la aventura, el empezar ahora sí a ver cuáles eran los otros 5, el si ya me había animado a ir a Chicago, entonces ya me empezó a sonar fuerte del por qué no. Y resulta que corriendo en Chicago, bueno, pues tómala, que doy el tiempo para correr en el próximo año en Boston, y así se fue dando un efecto cascada. Una vez que ya tenía Chicago, pues Boston ya estaba en el próximo año y medio, en ese 2013 que corro Chicago, Boston se llega en el 2015. Entonces así fue la anécdota de cómo inicié en esto de los Six Majors en Chicago. Fíjate, bien hermoso tu historia, Edgar, porque comenzaste a hablar, y es importante que sepan quienes nos escuchan que no estaba planificado, cuando Edgar comienza a hablar de que todo coincide justamente para que suceda esto, es lo que nosotros llamamos la cuarta D. Se llama diosidencia, Edgar. Diosidencia es cuando el universo conspira a aquella persona que ha sido determinada, disciplinada y por supuesto alimenta ese deseo ardiente. Entonces aparece la cuarta D, que es la diosidencia. Es cuando digo en una de mis novelas que se hace la magia, porque pareciera que todo es mágico, pero no, que no es mágico. Obedece a un proceso que tú tuviste que pasar de cambio, que podríamos decir inclusive que el running te cambió la vida, o estoy en lo correcto, Edgar. El running te cambió la vida de alguna forma. Es correcto, Roy, porque incluso, bueno, ya y para bien. No solamente mi estilo de vida, sino mi empresa. Se frizó un poco la pantalla, vamos a esperar un poco. Listo. Ok, perfecto, muy bien. Entonces sí, definitivamente el running le cambió la vida a Edgar. Edgar, si pudiéramos en este caso definir algo en específico, algo importante que te haya ocurrido, algo que podríamos llamar hermoso, valioso, que no pudiéramos poner en una balanza física, sino en esa parte que es intangible, que no podemos medir, eso que realmente te ha proporcionado el running, ¿a qué se lo atribuirías tú, Edgar? Sin lugar a dudas, cada uno de estos Six Majors ha tenido una historia genial, no necesariamente una historia del lado bueno, no, pero obviamente la ves desde un contexto malo, y digo malo entre comillas, pero al final de cuentas te deja una gran lección. Yo creo que las dos grandes cosas que me ha dejado, uno es la sensibilidad, la espiritualidad de ir corriendo y darte cuenta lo grandioso que puede ser tu cuerpo, tu mente, el entorno que te envuelve en ese momento. Yo un maratón lo conceptualizo más que físico. Obviamente lo físico es importante porque eso te va a llevar a cruzar la meta, pero también la parte emocional, espiritual. Yo es lo que me cuelgo mucho de esto y es de lo que hablo en mis redes sociales. Y lo segundo, el contacto que ha habido, el contacto espiritual que ha habido con las personas que ya no están con nosotros, es decir, concretamente con mi madre, que durante este proceso de 6 años de haber corrido los Six Majors, mi madre, por decirlo así, se bajó entre el segundo y el tercero de mis Majors, es decir, mi madre enfermó de cáncer de mama y bueno, ya para cuando corrí Boston en abril del 2015, mi madre estaba muy enferma. Mi madre me regaló una gran historia antes de irme al maratón de Boston, dándome su bendición y diciéndome y asegurándome ya en una cama de hospital, ya casi en su fase terminal, porque ya sabíamos lo que se venía, pues me dijo, ve al maratón de Boston, córrelo y yo te espero. Y sí me esperó, regresé después de ese lunes, regresé un jueves siguiente
y mi madre fallece efectivamente el domingo siguiente al maratón de Boston. Y bueno, pues fue un suceso que más que doloroso, fueron lecciones muy lindas. Y en cada uno de estos Six Majors, pues que ya después siguieron Tokio, Berlín, Nueva York y Londres, pues imagínate, esa espiritualidad de la cual te hablo se ha contrastado con este contacto, con este ser que finalmente me dio la vida y finalmente, bueno, cuando estoy deshecho físicamente en uno de estos maratones, simplemente miro al cielo y es una carga de energía que, como bien dices, no se puede equilatar, no es un contexto físico como tal, pero siento esa energía, esa fuerza, como si mi madre me estuviera abrazando o incluso esperando en esas metas. Oye, qué bueno, Edgar, que tengas esa cualidad especial de poderlo compartir con la audiencia. Y sabemos que estás por allí escribiendo un libro del Six Major y esa historia seguramente va a estar allí con más detalle para que las personas puedan conocer también la parte humana de Edgar, porque muchos pensarán, quienes no te conocen, dirán, bueno, claro, Edgar es un maratonista. No, básicamente no. Edgar se ha construido a través de su propio aprendizaje, de su propia vida. Edgar ha ido haciendo esto que hoy vemos que se llama Cory-Dory. Además, con ese famoso hashtag que tienes en las redes, que sin duda alguna ha abierto más la puerta para que la gente también te conozcan desde el último corredor para poder inspirar a llegar a la meta. ¿Cómo es el hashtag, Edgar? Cuéntanos de ese hashtag. Bueno, ese hashtag, como muchas cosas virales en los medios digitales, nació así, de la nada. Nació en agosto del 2017 dentro del maratón de la Ciudad de México, uno de los maratones más grandes, el más grande finalmente de México, en la capital del país, y también más grande de América Latina. Ya eran aproximadamente la 1:20 de la tarde, es decir, que ya habían pasado cerca de más de 6 horas del maratón. Y como sabemos, bueno, en una gran ciudad como la Ciudad de México, con más de 20 millones de habitantes en esta urbe, bueno, yo me dedico en mis redes sociales a documentar en tiempo real en un video donde voy narrando las emociones que voy viendo y sintiendo. Entonces esto lo hago muy bien, me encanta, hago llorar a la gente a través de la transmisión en vivo y lo disfruto muchísimo y la energía de verdad se me va, la gente me la absorbe cuando van pasando los corredores y se ven en mi transmisión. Entonces, para no variar, yo ya iba muy cansado en ese maratón y resulta pues que ya iba yo a mi alojamiento donde estaba ahí en la Ciudad de México. Yo estaba en el kilómetro 36, 37 aproximadamente de este maratón. Ya había acabado esta transmisión de la cual menciono y me dirigía del lado contrario a los corredores, yo los veía viniendo y entonces resulta que le digo a una de mis amigas, yo quiero captar la foto del último del maratón y crear un post, una historia con base a ¿no? Y no se fue dando porque ya veía yo muchos corredores sin el número. Sabemos que, bueno, hay un estigma de que si corres un maratón y no es con el número, entonces estás causando un agravio a la organización, al mundo de corredores. Entonces desistí de hacerlo, venían las barredoras y dije, bueno, va, ya, no se hizo ni modo. Seguí caminando y a lo lejos, unos 500 metros, veo hacia mi derecha un corredor que venía muy lento, ya casi caminando, traía una bebida isotónica en la mano izquierda, venía con sus audífonos, con su gorra, y se venía repitiendo muchas cosas y con venía su llorando. Número. Es correcto, su tag. Y entonces él sí lo traía, y entonces me llamó mucho la atención porque venía llorando, venía, mal, venía muy mal, la verdad, y ya venía entre autos, ya estaban quitando las vallas, a esa hora el calor estaba infernal en la Ciudad de México, todavía le faltaban 7 o 6 kilómetros para llegar a la meta en lo que se conocía antes como que era en el estadio universitario, que en los Juegos Olímpicos del 68 en México, ahí fue la ruta del maratón, ahí fue la llegada. Entonces este corredor lo vi deshecho. En ese momento yo como corredor siento una conexión y me recuerda lo que viví en Boston precisamente, que en Boston yo iba así deshecho en el kilómetro 38, 39, ya traía yo la carga emocional de la posible muerte de mi mamá, del cáncer, más aunado en Boston el frío, la altimetría tan terrible que es,
y entonces sufrí mucho, empecé a alucinar, yo le pedí a Dios que me recogiera y me mandara 10 años después a mi país, de verdad, porque ya mis alucinaciones, la hipotermia del frío que estaba haciendo y la lluvia, entonces me conecto con este corredor, siento lo mismo, el mismo sufrimiento, que ya no la estaba pasando bien, me desplazo hacia él, lo acompaño un poco, unos metros, y le pregunto precisamente, ¿estás bien? ¿Necesitas algo? Seguía llorando, y entonces de una manera muy, muy dura, por decirlo así, le digo, mira, tienes que llegar a la meta, yo no sé quién seas, yo no sé si te está esperando tu madre, tu padre, tus hijos, tu pareja, quien tú quieras, pero por favor, llega a esa meta, cabrón. Y entonces veo cómo lo rompo de las emociones, grita, sí, sí, aprieta más la botella, el puño derecho, y empieza a llorar, y sí, lo voy a hacer por mi papá, por mi mamá, y Entonces en ese momento, como un generador de contenidos, una persona que vive en los medios digitales, pues le pido su permiso para grabarlo, traía yo todavía mi equipo puesto de cámaras, micrófonos, y me dice que sí, que le diera, y bueno, salió lo que tenía que salir, un video de 46 segundos donde le repito esto, que en este momento estamos con el último del maratón en la Ciudad de México, muestro que de verdad ya no venía nadie atrás de él y le digo a la gente, a la audiencia, de que él iba a terminar. Y le digo, y hasta lo comprometo, le digo, ¿vas a terminar? Y grita a la cámara, sí, sí, porque este maratón, y mira, y dale cabrón, y llega a esa meta, y dale cabrón. Entonces él sigue corriendo, se ve que, bueno, siguen las vallas quitándose todo esto que se estaba desarmando ya, y dejo que pase una media hora, una hora, llego a mi estancia, y bueno, el resto es historia. Posteo el video en mis redes sociales, se hace súper viral, hubo muchos ataques, ya sabemos, de haters, Claro, ¿cómo claro. poner a correr a una persona así? Y bueno, pero a razón de eso, bueno, esa siguiente semana hubo muchas notas, tanto en medios digitales muy importantes a nivel internacional, hubo notas también en cadenas televisivas acá en México, en periódicos digitales, en periódicos físicos. Bueno, ha dado mucho esa historia en el 2017, y como bien dices, ya más que ser un hashtag, ya es una filosofía, es un grito, es una esencia, es algo que gritamos, que se entiende en toda América Latina, la Así palabra es. cabrón es una connotación más que hacia la persona, al adjetivo, al esfuerzo, y entonces pues ya mucha gente me identifica con esa frase, con eso, y ha sido hermoso, la verdad, ha sido de las cosas más bonitas que sin querer nacieron de este deporte. Así es el deporte. Edgar, bueno, el programa, como dura poco, tenemos apenas unos minutos y hemos llegado ya casi que a la parte final. Me gustaría que compartiéramos un tema que siempre tenemos aquí para el final, que se llama mitos y verdades. Entonces, te vamos a hacer 2 preguntas que elabora la gente de producción. Te comprometemos allí, tú nos tienes que decir si es un mito o es una verdad. Vamos a ver. Entonces empezamos. ¿Estamos listos? Vale. Vale, vamos. La primera ¿es un mito o verdad que un runner nace o se hace? Es un mito. Ok. Es un mito. Es un mito. Según para ti, ¿nace o se hace? Un corredor se hace producto de todas las situaciones que va enfrentando y se da cuenta, hay que decirlo, el 99% no tenemos las facultades físicas ni fisiológicas para hacerlo. No estuviéramos platicando aquí, estuviéramos rompiendo récords mundiales, pero aún así lo disfrutamos y por eso somos corredores amateurs, y con un buen entrenamiento, con una buena base sólida de esto, es que lo hacemos. ¿Va? Yo por eso pienso que nos hacemos en el transcurso de nuestras vidas. Así es. Ok, ¿es un mito o verdad que si uno no encuentra respuestas a sus problemas después de correr 4 horas, es que definitivamente no se van a encontrar? Es una verdad, porque yo caminé en el maratón de Londres 6 horas y media, y bueno, encontré muchas más respuestas, reafirmé muchísimas cosas, y tienes toda la razón. Si no lo encontraste en ese lapso de tu vida, creo que tienes que reconsiderar este deporte. No he conocido, la verdad, a nadie que diga, me bajo de este tren, esto no me gusta. De verdad que el que se ha bajado es por una lesión, punto, pero no porque lo decida, porque no le gustó, vaya. No lo he conocido hasta hoy.
Así es. Bueno, hemos llegado ya a la parte final del programa, Edgar. No sé si gustarías aprovechar este espacio que tenemos para dar alguna recomendación a aquellas personas que se fijen ese Six Major en la mente. Bien, pues simplemente si estás decidiendo, estás analizando que durante todo esto que estamos viviendo en esta pandemia, correr puede ser una inyección de salud a tu vida, permíteme decirte que estás en lo correcto, pero más allá de simplemente una cuestión de salud, es una cuestión anímica, emocional, que te va a enriquecer. Y proponerte esta meta de correr los Six Majors, es decir, Chicago, Nueva York, Boston, Londres, Berlín y Tokio, permíteme decirte también que es una de las mejores aventuras, de los mejores abonos que puedes hacer para tu vida, para que cuando no estés en esta, de verdad te van a recordar de una forma espectacular aún más, porque dejas muchas historias, muchas vivencias. Cuando estés triste, como te lo decía, y mires esas medallas, esos simples trozos de metal, vas a resurgir cada momento que lo hagas. Excelente, Edgar. Me encanta eso que nos regalas porque es hablar de ese legado que dejamos como seres humanos. Bueno, hemos llegado a la parte final ya del programa, como lo había dicho. Vamos a dar gracias a nuestros patrocinantes por este espacio que nos permite llegar a ustedes. Tecnología CIMA 24, tubrújulafinanciera.com, Editorial Boeta, Racket Center, Librería Aerolector y Maratón Táchira 42 CAT. Y no olviden, por favor, que como todos los lunes hay que ponerle papa al caldo para empezar con energía. Hoy estuvimos con Coridori desde México. Gracias, amigo. Nos vemos en la próxima semana, el próximo lunes. Y recuerden, hoy nos acompañó en cabina en la dirección general Rafael Caselas, en la coordinación de sistemas Caroline Méndez, en asistencia de producción Bárbara Caguán, en los controles técnicos Brian Agros y en los micrófonos, quien te habla, tu amigo, tu servidor, Roy Machado. Hasta luego. TNOradio.com